Buenas noches, gracias a todos por vuestra asistencia a esta charla coloquio. Para los que no me conocéis, soy Manuel Gutiérrez, natural de aquí de Oropesa, 36 años y un poco más trabajando para el turismo. Y cuando tengo un rato libre, pues entre las funciones que tenemos es tratar de divulgar la historia de nuestro pueblo. Y además de eso, pues hoy os vamos a hablar un poquito de Sorolla y Platón Páramo, sobre todo en esta época, en el año 1912. Celebramos el centenario de la llegada de Sorolla a la campaña de Oropesa y por tal motivo hoy dedicaremos esta charla a hablar de cómo era Oropesa en la época cuando nos visitó Sorolla. La llegada y la obra pictórica que Sorolla desarrolla en la cartera contribuye a divulgar turísticamente esta población en particular y la campana de Oropesa en general. Gracias a los 9 días que pasa entre nosotros y a las 6 cartas que desde aquí escribe en marzo de 1912, estas poblaciones fueron conocidas no solo a nivel nacional e internacional, pues detrás de él vendrían fotógrafos, pintores, escritores que divulgarían nuestras costumbres y modo de vida, como fueron Arthur Bey, Pablo Rodríguez, Ortiz Echagüe, Atkinson, Carl Heichen o Gutiérrez Solana, aparte de los numerosos excursionistas y viajeros que aquí pararon y describieron en las revistas de la época sus impresiones sobre nuestro pueblo. Joaquín Sorolla y Bastida, si me ha gustado dar la charla hoy, precisamente es porque celebramos dentro de 4 días el 150 aniversario del nacimiento de Joaquín Sorolla. Nace el pintor valenciano, nace el 27 de febrero de 1863 y es uno de los pintores más prolíferos de España, con más de 2.200 obras. Etiquetado unas veces como impresionista, su estilo se define como luminista, es decir, el que supo plasmar la luz, sobre todo del Mediterráneo. Celebró exposiciones en París y en varias ciudades de Estados Unidos, como fueron Nueva York, San Luis o Chicago. Viajó a Inglaterra, vivió en Italia, donde conoció el arte clásico, pero sobre todo alcanzó su renombre internacional con las obras que realizó para la Hispanic Society of America, donde quedó plasmadas las costumbres y tradiciones de España. Fue retratista de personalidades como fueron el rey Alfonso XIII, Blasco Ibáñez o Juan Ramón Jiménez. Casado con Clotilde García en 1888, gracias a la correspondencia que mantiene y en su carta fechada en Oropesa el 22 de marzo de 1912 nos dice: llegué a Toledo, busqué durante todo el día tipos para pintar y viendo que nada había, decidí tentar fortuna viniendo a la cartera. Pero como el tren no llega más que hasta Oropesa, aquí me tiene. Como he dicho, que principalmente la conferencia va a ser sobre cómo era Oropesa en aquella época. A lo largo de la conferencia voy a ir resumiendo unas cositas de Oropesa que no tienen que ver nada con Sorolla y Platón, pero sí con la historia de nuestro pueblo. La línea férrea por la que viene Sorolla, Madrid, Cáceres, Portugal, estuvo formada por la unión de 3 líneas: Madrid a Malpartida, Malpartida a Cáceres y Cáceres a Portugal, que se empiezan a fraguar en el año 1856, cuando el gobierno otorga la concesión de la primera línea, aunque sin subvención, siendo poco apetecible. En 1870 se constituye la Compañía Ferrocarril del Tajo, que adquiere los derechos de la concesión. El 2 de septiembre de 1877 se abre el tramo de Oropesa a Talavera. Y el 1 de marzo de 1878 el tramo de Oropesa a Navalmoral, siendo inaugurada la línea en octubre de 1880 por el rey Alfonso XII y Luis I de Portugal. En la estación le espera Platón Páramo Sánchez, personaje vinculado a Oropesa y su comarca. Sobre Platón, hablar de su vida en 4 líneas es muy difícil porque tuvo una vida bastante ajetreada. Entonces vamos a tratar de resumir un poquito más o menos la historia de este personaje, que como os digo merece más bien una conferencia para él solo. En su vida, 3 conceptos definen su vida. Bueno,
Este hombre nace en Fuente de Valdepero, en Valencia, en el año 1857, de profesión farmacéutico, y llega a Oropesa en 1878 a regentar una botica. Casado el 3 de noviembre de 1884 con Lucía Cuartero, viuda de Manuel Ruiz, del cual tuvo un hijo, Jerónimo Ruiz Cuartero, que se casó con Josefa González Mauro, que ahora hablaremos de ella. De su matrimonio con Platón Páramo nacen Elisa y Adela. Este hombre fue presidente del Partido Republicano Progresista en el año 1887, del cual era el presidente de honor Manuel Ruiz Zorrilla, un gran político de esta época. Fue alcalde de Oropesa en el año 1894, durante 1905 y 1907, y es nombrado diputado provincial por el distrito de Talavera y Puente hasta mayo de 1919, que es elegido gobernador civil de Santander. Fue vocal de la Comisión de la Junta de Monumentos y Excavaciones, y esta Junta le nombra delegado en Oropesa. También fue vocal de la Junta Provincial del Patronato de Turismo. Participó activamente como vicepresidente de la Comisión Económica en la celebración del tercer centenario del Greco. Al año que viene celebramos ya el cuarto centenario. Amante de la naturaleza, organiza una excursión a la Sierra de Gredos, quedando plasmada su experiencia en un libro titulado Viaje a la Sierra de Gredos en el año 1837. Junto con Ruiz de Luna, Guijo y Ramón de Ginestal, funda la sociedad Luna Guijo y compañía, con el fin de resucitar la antigua industria de la cerámica de Talavera. Imparte una conferencia en el Ateneo de Madrid, donde nace el libro La cerámica antigua de Talavera, escrito en 1919. Posteriormente publicaría otro libro titulado La cerámica antigua de Talavera con relación a la farmacia. Su vida la podemos definir en tres conceptos. Es un excelente boticario y entre sus cosas tiene la invención de las pastillas de jornalero, si queréis alguna, todavía existe. Dice así: contra toda clase de calenturas preparadas en la farmacia de Platón Páramo, Oropesa, Toledo, precio 8 reales la caja con 40 píldoras para tomarse cada día. El método va dentro. Sí, el método ponen las pastillas, son bastante buenas. Si tenéis alguna, estáis aquí. ¿Vale? Es el impulsor de la cerámica de Talavera y de los bordados de la cartera, y el propulsor del turismo en nuestra comarca. Y será Platón quien le enseñe y le explique a Sorolla los monumentos y las costumbres del pueblo de Oropesa, que, como dijo Sorolla en una de sus cartas, el señor Páramo, farmacéutico de Oropesa, aficionado a las cosas viejas, persona muy grata, que nos acogió bien y estamos comiendo y bebiendo en su casa, si no, creo hubiera sido imposible quedarse para vivir medianamente. Sorolla es recibido por varias personalidades del pueblo y, como nos dice Sorolla, con su coche he recorrido bastante, he visitado cosas curiosas, pero sobre todo y ante todo los tipos de la cantera, es extraordinario, ellos y ellas. Aquí lo veis en el Ford T que tenía en la época, y al lado veis el coche de correo, lo explicaré un poquito, que el 22 de febrero de 1903 se instala la parada de caballos sementales del Estado en una de las habitaciones del palacio para recogida del correo. El servicio de carruajes, por si os interesa ir algún día, a diario a Candeleda, sale a las 4 y a las 12 de la mañana, y el precio es de 3 pesetas. A Puente sale también un correo diario que sale a las 3 de la mañana y a las 2 de la tarde. El precio un poquito más barato, unas 50. Durante el trayecto, Sorolla se interesa por la vida del pueblo, de qué viven sus habitantes, y Platón le comenta que Oropesa tiene cerca de 3.200 habitantes, con un número considerable de jornaleros, agricultores y ganaderos, pero con un comercio próspero relacionado con estas profesiones. Entre las profesiones que había en esta época podemos hablar de los constructores de carros, como eran Inocente y Valentín Amor, Braulio y Pedro Cepeda, Bonifacio, Francisco y Manuel González, José Muñoz. Había también carboneros, como eran las cordonerías de Pedalía, de Saturnino Covisa, de Jesús Navas, de Santiago Pleito o de Quinterio Zaragalejo. Había también, como he dicho, bastante número de jornaleros y agricultores. Había estelería de Vicente Aparicio, alpargatería de Felipe Cisneros, de Lucio García o de Máximo Gómez.
Había también albañilería, o sea, albañiles, había bastantes maestros albañiles, como eran los hermanos Gregorio y José Bernabeu, Agustín, Antonio, Bernabé y Domingo Pozo, o José y José María Pozo, Ángel, Manuel, Rodrigo, Ricardo, Francisco Sánchez, los hermanos Rodríguez, todos, bueno, pues bastante vinculados con esta villa de Oropesa, ¿verdad? Había también hojalaterías, como era la de Cecilio y de Serafín Pérez. Había también platerías, como era la de Juan Escalera. Había posadas, como era la de Francisco Gómez, Matías. Había paradores, como eran los de Moreno, los de Remigio Ute, los de Villares y los de Raimundo Pérez. Peluquería, la de Eusebio García y Salvador García. Bueno, en fin, un poquito de todo, que Oropesa en esta época pues tenía de todo un poquito. También había mucho, que no lo he dicho, pero también que era muy importante, eran cosecheros de vino. Estaba Ceferín Aría, Nicolás Aría, Alejo Gómez, Platón Páramo también tenía bodegas en el castillo, Ambrosio Robledo. Deciros que más o menos había unas 10.000 cepas en toda la comarca, o sea, en toda la campana, no la campana, sino en el pueblo de Oropesa, aproximadamente. ¿Vale? Y esto era así, sobre todo un poquito cómo era la vida comercial de aquí de Oropesa. A subir de la estación Sorolla le pregunta si el pueblo dispone de algo muy fundamental en esta época, que era el alumbrado eléctrico. Pues había visto varias farolas. Deciros que el ayuntamiento en marzo de 1901 concede autorización a la sociedad de Antonio Martín Herráez, provincial de Madrid, solicitando el tendido de cables y colocación de postes dentro de la población y su término municipal de la luz eléctrica. En 1902, a instancia de Gabriel Revilla García, vecino de Calera, y de Ricardo Pintor, vecino de Madrid, en el que proyectan instalar una fábrica de electricidad en el término de Calera y explotar el fluido eléctrico en esta localidad. El ayuntamiento acordó conceder la autorización solicitada por estos señores para establecer postes y palomillas en las vías públicas y edificios del ayuntamiento para el sostenimiento de los cables conductores, sin que en ningún tiempo se establezcan arbitrios ni impuestos. En 1905, asimismo, se acordó el establecimiento y la prolongación hasta la estación ferroviaria del alumbrado eléctrico municipal, por cuenta de los fondos del presupuesto. Deciros que Cecilio Pérez, lo que os he dicho antes, fue el que hizo las farolas del camino de la estación. Y ya en el 1906 se formaliza el contrato correspondiente al alumbrado público municipal mediante el fluido eléctrico con Ricardo Pintor y Domingo en nombre y representación de la Sociedad de Electricidad Izcarro, denominada Pepita. El contrato decía: el contrato sobre el alumbrado se hará por un tiempo de 6 años. El alumbrado público comprenderá 140 lámparas de interferencia y de 10 bujías, y el coste de las palomillas y las pantallas correrán a cargo del ayuntamiento. Deciros también que, bueno, pues, aunque estaba la gente muy ilusionada con el alumbrado público, en el 1910 se vuelve a utilizar el alumbrado público de petróleo con motivo de la gran paralización que había por motivo de los grandes temporales que reinaban en esta primera quincena. Y también porque luego hasta 1917 aproximadamente, que es cuando el ayuntamiento vuelve otra vez a reincorporarlo, también por motivo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, pues había bastante escasez de electricidad en esta zona, ¿vale? Da una descripción, Sorolla cuando sube de la Sierra de Gredos, que dice que tengo delante, es una maravilla de hermosura, está cubierta de nieve y el pueblo recuerda en pequeño Asís, el pueblo de Italia, rodeado de olivos y dominando una extensa llanura. Hoy, si vemos la sierra, tuvo que ser algo muy parecido a lo que Sorolla contempló. Pasan por delante del convento de la Misericordia y se adentran en la plaza de Alfonso XII, antes llamada del Navarro. Aquí ve el ayuntamiento, que en el año 1873 había cambiado de ubicación, y como nos diría el cura y historiador de esta población, don Gregorio Rodríguez Salvador, se ha reedificado el gran edificio llamado Pósito, de cuya decoración ha costado 60.000 reales y pico, y se llama Ayuntamiento Nuevo. Al lado, el reloj de la villa, remodelado a principios... Un segundo. Vale. A su lado, el reloj de la villa, remodelado a principios de siglo, siendo su maquinaria obra del maestro relojero Antonio Caseco, proveedor relojero de la Casa Real.
Y enfrente unos portalitos, ¿los veis? No, de ahí, esos portalitos. Enfrente del reloj unos portalitos que, como nos diría el cura párroco y historiador de la Villa Gregorio Rodríguez Salvador, hace 140 años, y yo cada vez que paso recuerdo esta frase, porque dice: donde se reúnen los ociosos y figones, donde se cuentan lo que se sabe y lo que no se sabe. Toman la calle del Hospital y se dirigen a casa de Platón, donde tomará aposento durante el tiempo que permanezca en Oropesa. Y veis la casa de Platón ruitina al fondo, la calle típica de la época. Deciros que las fotografías que estáis viendo son, entre otros, de Codorníu, Antonio Codorníu, la mayoría son suyas, también de Jarillo, del Marqués de Villatoya, y por supuesto las que vamos a ver de Ruiz de Luna. Como he dicho, entran ya por la calle del Hospital, se dirigen a casa de Platón, donde tomará aposento durante el tiempo que permanezca en Oropesa. Y quién mejor que el insigne periodista de la época y del diario de la época, precisamente, don León Roth, que nos visitó hacia el año 1920, ¿quién es el que mejor describe cómo era la casa de Platón en aquella época? Nos dice, en una visita a casa de Oropesa, y que quedó plasmado en el citado rotativo de su estancia en nuestro pueblo, la descripción particular que hace de la casa. El patio, adornado con zócalos de antiguos azulejos y magníficos frontales en los testeros, es un primor. La puerta de acceso al comedor es una bella portada. Aquí la veis, no tenemos retocado, pero bueno. Deciros que esta portada perteneció, según dice León Roth, a los duques de Sesa, perteneció a Gutiérrez de Cárdenas. Gutiérrez de Cárdenas, para los que habéis seguido, los que seguís la película de Isabel la Católica, Gutiérrez de Cárdenas es el mayordomo, el que va a buscar a Fernando Aragón. Isabel no le conoce y estando en Valladolid, esperando a que viniese Fernando de incógnito, Cárdenas le dice a Isabel: ese es. Por eso es por lo que lleva en su escudo Cárdenas aquí esas dos S, que luego veremos más detalladamente en el palacio, o sea, en el artesonado que tiene Platón en el museo. También deciros, ya hablando de Cárdenas y de su mujer Teresa, deciros que me parece que a primeros de marzo se viene a rodar una serie de Isabel la Católica aquí a Oropesa. Pues si buscan extra, ¿vale? Bueno. Hablando lo que nos dice León Roth sobre la casa de Platón, deciros que es un primor. También el despacho, bueno, hablando un poquito de la portada esta que hemos visto, aquí tenéis una serie de azulejos que se componían en esa portada. El primero de arriba, el que va con el número 1, ese pertenecía al Palacio de los Duques de Fía y el resto eran de la colección de páramos que le había ido comprando por distintos lugares. Dice, un primor también, el despacho, dice, con magníficas estanterías, antiguos sillones con terciopelos y damascos, cuadros, hierros repujados y porcelanas, el comedor con sus sillones fraileros y sus aparadores trincheros formando de antiguo vargueño. El santo santuario de la casa es el salón propiamente llamado museo, y que lo es, en efecto. En él se encuentran rica variedad de obras de arte y piezas de santería ordenadamente, colocadas en exposición. Allí viejos tapices, damascos empaletidos por el tiempo, bordados, terciopelados y cuadros de distintas y autorizadas firmas, armas, porcelanas, preciosas tallas, trozos de viejos retablos, mesas, arcones, sillones con primorosas tallas, joyas curiosas colocadas en artísticas vitrinas, monedas y medallas, bibelot, una verdadera feria de antigüedades y objetos artísticos. Solamente la colección de vargueños compuesta por 38 de distintas épocas, con artísticas e incrustaciones, no tenía más fuera. Aquí veis dos de ellos, dos vargueños de aquella época. ¿Vale? Después, vista esta descripción, pues imaginaros cómo era la casa
que tenía Platón, lo que tenía dentro, las riquezas que tenía dentro, y no estamos hablando del museo, estamos hablando exclusivamente de la casa. Después del merecido descanso, Platón se ofrece para enseñarle a la población. Aquí veis a Platón con dos grandes artistas de cerámica talaverana, Ruiz de Luna y Francisco Arroyo, en su casa en el año 1913. Dice, después de un merecido descanso, Platón se ofrece para enseñarle a la población y suben por la calle del Hospital, o Duque de Frías, que se llama ahora en esta época, donde se encuentra el hospital para transeúntes y peregrinos, compuesto por 4 camas, y en el cual se guardaban antiguamente las figuras procesionales que salían el Jueves Santo de aquí, como el Santísimo Cristo de la Columna, Jesús con la cruz a cuestas, el crucificado, María Santísima y la Soledad. Aquí veis una foto del hospital donde se guardaban todas estas tallas. Llega a la antigua residencia de los condes de Oropesa, y cuyo edificio ha comprado el ayuntamiento en el año 1900 por un valor de 52.000 pesetas, donde se ha instalado la casa cuartel. Aquí veis una fotografía, para mí es una de las mejores fotografías que se conserva de esta época. Creo que es de Ruiz de Luna, no tiene autor, pero la nitidez y todo que tiene las fotografías es extraordinaria, y el cuadro sobre todo que tiene. Dice, donde se ha instalado el cuartel de la Guardia Civil, que lleva en esta población desde el año 1894, procedente de Parrilla, y que el ayuntamiento había arrendado una casa para que se instalasen. Se componía dicha guarnición por un teniente y 6 guardias, y en el año 1909 se había unido a ellos una pareja de caballería para custodiar los montes durante la montanera. Sirve el edificio de vivienda del secretario, panera para guardar el ganado, y en su plaza se organizan espectáculos taurinos desde tiempo inmemorial. Y veis una pequeña representación de lo que eran los festejos taurinos en aquella época. También hay la vivienda de los profesores y las escuelas para uno y otro sexo. En 1912 se implanta la enseñanza graduada y se incorpora al sistema moderno. Se inauguran 2 nuevas aulas para niños en el palacio, que dirige don Esteban Granullaque, que veis el maestro. Don Esteban Granullaque es uno de los grandes personajes que pasa también por este pueblo, entre otras cosas porque era muy inquieto culturalmente hablando. Es el que dirige el teatro municipal aquí en la población, organiza grupos de teatro, escribe un libro que se llama Juanito el Cortesero, y ante todo era profesor. Aquí veis con un grupo de niños de aquí de Oropesa, en esta época, y aquí veis con otro grupo de niños de Oropesa de la misma época. Junto con don Esteban Granullaque estaba don Mariano Pérez, que le veis, aunque le veis así con pinta de musluto y cosas de esas, era bastante noble este hombre. El año pasado vino un hijo suyo por aquí, ya tiene 94 años el hombre, y había nacido aquí, concretamente en el palacio, y el hombre, pues, aunque de aquí se fue muy pequeño, porque don Mariano se fue en el año 1919, este tenía unos 5 años cuando se fue de aquí. El hombre siempre llevaba aquí en sus recuerdos el italiano. Aquí le veis estos chavalillos, bueno, pues este concretamente, David conoce mucho, que es el Tercio Sánchez, este también es Finalía, luego de Verdugo y otros. ¿Vale? La escuela de la niña, situada en la vivienda de los maestros, estaba dirigida por Josefa González Magró. Josefa González Magró era la mujer de Gregorio de Jerónimo Ruiz, que era el hijo de Adela Parmo, que es de Adela Cuartero, el manastro de Adela y de Elisa Páramo, y tuvieron 2 hijas, que eran las Felicina y Gloria. ¿Vale? Las escuelas, bueno, junto con doña Josefa González y con Martina Mora, que era la otra maestra. Por lo tanto, en aquella época se disponía de 4 clases, o sea, había 4 maestros que daban clase a
cuatro clases diferentes, y luego estaba también la educación de adultos, que también tenía sus maestros. Albergaban las escuelas unos 150 niños y 135 niñas, aunque su número descendía en el otoño y primavera, motivado por las ayudas de los chavales a los padres en las recolecciones. También nos dice que en el palacio, estamos hablando del palacio, se ha instalado el teatro municipal, donde se desarrollan las actividades culturales de la villa, como representaciones de obras teatrales, y sirve también para los mítines de las diferentes corrientes políticas. Durante la visita que realizan en el palacio, llega el ceramista talaverano, el ceramista talaverano y aficionado a la fotografía, Juan Ruiz de Luna, que plasmará con su instantánea los trabajos de Sorolla Lagartera. Aquí veis 3 fotografías que nos deja Ruiz de Luna de Oropesa. Están todas firmadas por él, como veis ahí abajo, aunque no sale de ahí, tiene una de Ruiz de Luna. ¿Vale? Estas 3 fotografías son suyas de aquella época. ¿Vale? Visitado ya el palacio, se dirigen a la iglesia parroquial y pasan delante de los arcos que mandaría hacer el conde de Oropesa Don Juan para ir a misa desde su palacio y entrar en la iglesia parroquial sin que fuesen vistos los condes a través del pueblo. Veis aquí, estos son los arranques de los arcos que iban a dar a la iglesia. Este mismo arranque que tenéis aquí, venían aquí a dar a la iglesia. Esto era tendría que ser un poquitín más alto. Y veis que aquí, cuando os fijáis veis que aquí no hay unas piedras sobresalientes que pueden estar sin terminar, pues esto era motivado porque el proyecto de los arcos no se termina y el arco que iba desde el palacio de la iglesia venía por aquí. Veis aquí que hay una puerta pequeña, aquí enfrente hay otra puerta pequeña. Entonces la gente, la condesa tendría que venir por aquí esto estaría llano, y vendría aquí justo que está en el frente del altar. O sea, hay una ventana ahí arriba, en el altar de Beato Alonso, arriba del todo hay una ventana, era donde iban, cuando se terminase el proyecto, el conde y la condesa a oír misa, que veía perfectamente todo el altar, sin que ellos lo viese nadie. Algo parecido que lo que hizo Felipe II en el Escorial. ¿Vale? Como he dicho, Sorolla visita la iglesia parroquial y justo cuando iban a entrar a la iglesia parroquial, pues se encuentran que hay una boda, o que se va a celebrar una boda, y qué mejor para decirnos cómo eran las bodas en aquella época que Domingo Mendizábal, un excursionista que viene por aquí en el año 1905 y nos lo queda plasmado en el boletín de la Sociedad Española de Excursionistas. No vamos a leer todo cómo era la boda, pero sí algo un poquito interesante, como dice que duran los festejos de la boda 3 días y reciben los nombres siguientes: día de la anteboda, día de la boda y día de la bodilla. Os voy a hablar un poquito del día de la boda porque hay cosas muy curiosas, como dice que a las 7 de la mañana los padrinos tienen que estar en casa de la novia para vestirla, engalanarla, no pudiendo levantar esta de la cama hasta la llegada de los padrinos. Como detalle curioso del tocado de la novia diré que suele llevar 6 o 7 refajos. Ya vestida la novia sale acompañada siempre de sus padrinos, los cuales la conducen a la iglesia, en cuya puerta espera el novio, que ha de venir acompañado por los testigos. Es curioso que el novio lleva 4 pañuelos, 2 de seda que van en la chaqueta, uno bordado por la madrina, que va en la faja, y otro bordado por la novia, que lleva la mano izquierda. Lleva por encima del traje un escapulario de gran tamaño y, sea cuando fuere la boda, una gran capa de grueso paño. Se reúnen ambos grupos en la puerta, esperan la llegada del sacerdote, colocándose así que éste se presenta de tal modo que la mitad del cuerpo de cada contrayente esté dentro de la iglesia y la otra mitad fuera, y rodeado de padrinos y testigos. Esta costumbre tiene por origen, según me dijeron, el que consideran que los novios, antes de recibir el sacramento del matrimonio, están impuros y hasta que dicho sacramento no los purifica, no pueden estar reunidos en la iglesia. Después de recibir el sacramento, penetran en el templo y oyen la misa del desposorio. Termina la ceremonia, se dirigen todos a casa de la novia formando una comitiva por el siguiente orden. Primeramente, aquí ven en el interior de la iglesia con el antiguo retablo, tenía una obra artística bastante interesante, por lo que Sorolla le gustaba ver este tipo de cosas, ¿no?
Entonces, decimos que la comitiva va formada por los músicos. Y bueno, ya que en compensación de... Vamos, en honor a la banda de música Tropesa que nos ha compuesto una rodita dedicada a Soraya y a Platón, vamos a hablar 5 minutines de lo que eran las bandas de música. Deciros que desde tiempo inmemorial, vamos a llamarles desde 1600, ya tenemos datos de que durante los festejos que se celebraban en Oropesa, pues venía el del clarinete, el de la dulzaina y el del tambor a animar los festejos tanto religiosos como civiles. En el año, aquí tenéis una fotografía de la estudiantina de Oropesa en el año 1889, formada, pues, entre otros, por Mamerto González, Moraleda, los cineros y sobre todo por Eduardo Barrac, que es el director de la orquesta. Posteriormente, en el año 1911, se forma la banda de música en Oropesa y el ayuntamiento los provee de los instrumentos necesarios para la banda. Posteriormente, ya en el año 1920, tenemos aquí la otra banda, que era la agrupación musical titulada La Esperanza, en el cual, pues bueno, pues figuran ahí, veis a Julio Rodríguez Arillo, Manuel Cepeda, Benito Cepeda, que es ahí, tenemos a Pedro Pina, Manuel Martín, a Juan Escalera, como decimos, fueron un poco todos los impulsores, y por lo que ahora mismo, pues en Oropesa tenemos tanta tradición por la música, tenemos tantos grupos, que hay música de una clase, música de otra, y sobre todo una banda de música, pues, que nos invita en todas las fiestas, ¿vale? Para que sepáis un poquito más de la banda de música. Como he dicho, pues bueno, pues los novios se dirigen con la banda de música, dentro del paso, los novios y entre ellos el sacerdote que les ha casado, los padrinos y testigos, y por último los convidados con absoluta separación de sexo, formando por tanto dos grupos. En casa de la novia se desayunan con chocolate, siendo este el momento que aprovechan los mozos que están cortejando a alguna moza para declararse a ella. Eso es un poco la descripción que nos da Mendizábal de lo que era una boda en Oropesa en aquella. Bueno, pues después de visitar la iglesia y contemplar el retablo, salen por la puerta del mercado, por la puerta sur de la parroquia, que da a la Plaza de la Constitución. Aquí en la Plaza de la Constitución, aparte de ver lo que era el antiguo ayuntamiento, se encuentra con el alcalde actual de la población, don Manuel Amor Otero. Don Manuel Amor Otero, para que así no sonara nada, pero este es el bisabuelo de Antonio el Taxista, es el bisabuelo de Juanique, su hermano y compañía, y este hombre pues vivía justo donde vive ahí en la calle Nueva, al principio de la calle Nueva. Hablan con él y le dicen que más o menos que cuáles son los proyectos que para estos 2 años tienen pensado hacer. Deciros que los alcaldes en aquella época se elegían durante cada 2 años. Un concejal no podía ser más de 5 años concejal, con lo cual era todo rotativo. Cada 2 años se iban cambiando rotativamente todos los cargos. Entonces, más o menos le dice que para estos 2 años que tienen proyectado, entonces le dice que hay proyectado para hacer un proyecto de los lavaderos, en el cual se harán construir los lavaderos de la Fuente del Maeso, la Fuente Nueva y en el sitio de los Pozuelos. Hay un proyecto de alcantarillado y empedrado de las calles principales, como eran la de los Duques de Frías, la calle de la Botica, la calle San Francisco o la calle de la Iglesia. Y se adjudica también a José María Pozo Jiménez la obra del alcantarillado y empedrado de la calle Nueva, donde vivió el alcalde, claro. Proyectó celebrar los pozos otro proyecto de cerrar los pozos de agua potable, como eran los pozos de La Plata, Las Higueras, la Fuente Nueva y los Empeñitas, suministrando agua por medio de noria. Un proyecto del ensanche del cementerio que se nos había quedado bastante pequeño, medía antiguamente 30 por 45 y ahora se proyectaba hacer un cementerio
que midiese de 35 a casi 100 metros. Un proyecto del matadero municipal de gran necesidad para esta villa es la construcción de un matadero donde poder llevar degüellos de toda clase de reses destinadas al consumo público. El matadero está donde actualmente está ahora la campana, el centro ocupacional, que será el matadero, el centro del matadero. Había otro proyecto, que era el de la Biblioteca Popular. El 16 de marzo de 1912 sale a subasta la construcción del edificio. Habéis visto antes los portalillos como eran, pues ahora ya la veis aquí ya construida con su Biblioteca Popular, que se hace en esta época. Y dice que en 1913 se acuerda construir las estanterías y las mesas necesarias con el fin del salón de lectura resulte AJOD. Se encarga a la cerámica de Talavera 4 grandes paneles con azulejos donde figuren los hombres ilustres de esta villa y los privilegios que los reyes concedieron. Y por último se proyecta el ensanche del ferial, porque resulta el ferial actual de ganado sumamente reducido para la gran concurrencia de ambas ferias de ganado anuales que aquí se celebran. Se compra o se expropia la huerta a los señores Verdugo, se componía de 1 hectárea y 55 áreas. Bueno, esto es más o menos un poco la cantidad de proyectos que se hacen en esta época. La verdad es que la mayoría de todos estos proyectos se llevan a cabo y hoy día pues, podemos estar disfrutando de algunos de ellos. Suben a visitar la compañía, la iglesia de San Bernardo, pero sobre todo porque a Sorolla le interesaba mucho ver el cuadro que había dentro de la compañía, que era la obra de Ricci. Ricci pinta este cuadro hace el año 1750 aproximadamente, y en él se ve a San Bernardo, que es el personaje que tenéis aquí, a San Bernardo y a la Virgen con el niño entrando al de este cuadro completamente cuando se destroza la compañía. Por lo menos yo no tengo constancia, a lo mejor había por ahí, está por ahí por lado, pero yo no tengo. ¿Vale? Bueno, una vez visitado ya todas estas instalaciones, Sorolla y Platón bajan por la ronda, ven algunas casas blasonadas que había en aquella época y sobre todo se dirigen al museo. Platón está muy interesado en enseñarle el museo a Sorolla. El museo que hace Platón está basado en un gran torreón que mandó hacer Platón para albergar la techumbre del palacio, como he dicho antes, de Cárdenas y de su mujer Teresa Enríquez, que en el año 1902 prácticamente fue desmantelado, y Platón lo que hace es comprar la techumbre, que medía 5,5 metros de lado por 8 metros de altura. Entonces, para albergar la techumbre de ese edificio, lo que hace Platón es hacer este torreón y ampliar posteriormente luego lo que fue su museo. En este torreón, como veis, figuran las conchas de Santiago, que Cárdenas, Gutiérrez de Cárdenas, era miembro de la Orden de Santiago, y en él figuran los escudos suyos, de los Enríquez, que tienes aquí, y por lo que he dicho, las dos S, SSE, que es el símbolo de Cárdenas, el escudo de los Enríquez y el escudo de los Cárdenas. ¿Vale? Dice, como he dicho, esto pertenecía al Palacio de Cárdenas, que fue comprado por Platón y pertenecía al Palacio de Torrent. ¿Vale? Dentro del museo, Platón alberga una colección de cerámica aproximadamente de casi 1000 piezas de cerámica. Yo creo que eran bastantes más, porque lo que hay aquí metido se queda un poquito corto, ¿no? Vamos a ver un poquito la colección desde el siglo XVI, que son estos tipos de platos que veis aquí arriba. Todo esto son del siglo XVI, también. Del siglo XVII, jarrones, del siglo XVII también carros de farmacia. Pero sobre todo Platón lo que tiene es algo muy importante. Que son unas figuritas que son muy poco significativas, pasan casi desapercibidos, pero los grandes coleccionistas que tenían 4 o 5 figuritas de estas eran capitanes generales. Platón llegó a tener hasta 12 figuritas que se sepa de estas características, que son estas figuritas que tenéis aquí. Estas figuritas son piezas únicas que había. Platón tiene dos piezas que son estas y estas, que son del siglo XVI. El resto son piezas de lores que eran candelabros, y luego tienen otras dos piezas que son de una mujer que son del siglo XVIII.
El resto son del siglo XIX, pero eran unas piezas muy preciosas para los coleccionistas, porque eran tallas únicas, eran piezas únicas, y eran simples candelabros. Pero ya os he dicho que el que tenía 4 o 5 era Capitán General, Platón tenía 12. ¿Vale? Hace tinteros, eso ya del siglo XVIII, y por supuesto los pinos de Puente, la cerámica de Puente, que también Platón produjo bastante cerámica de Puente, que eran los famosos pinos que todos conocéis, las famosas jarras de aquí de mi dueño y todas estas cosas que eran muy típicas del siglo XIX, de aquella época. ¿Vale? Esta es un poco así por encima la colección de Paco. Deciros que el museo, lo que son las piezas del museo, Platón lo vende en el año 1920, según dice la crónica y según dice León Ross en su escrito, a una rica aristócrata española. No da nombre, supongo que se sabrá quién es el nombre de esa rica aristócrata española. Platón le vende todo lo que era la colección del museo. Se queda únicamente lo que se queda fue con su casa. ¿Vale? Un poquito que me pierdo. Bueno, como he dicho, otra de las cosas que hizo Platón fue fundar en el año 1913 el Museo Arqueológico de Oropesa. Gracias a la fundación de este Museo Arqueológico de Oropesa, hoy se conservan, por lo menos catalogadas, no sabemos dónde están, o están por ahí en el museo, pero bueno, deciros también que el artesonado que hemos visto antes del Palacio de Platón fue vendido al Museo Arqueológico Nacional, que es donde actualmente está ahora mismo, pues si os interesa verle algún día, visitar el Museo Arqueológico Nacional y allí está la techumbre del palacio. ¿Vale? Gracias a la fundación del Museo Arqueológico de Oropesa, por Platón, donde había recopilado una gran colección de estelas funerarias, columnas romanas, árabes, infinidad de cosas, todo lo que se encontraba. Yo creo que por donde iban a buscar. Entonces, todo lo que buscaba que nadie quería, es lo que tenía en casa. Porque lo que era el patio era impresionante, lo que tenía en el patio, la riqueza cultural que tenía era impresionante, ¿no? Entonces aquí veis un berraco de la época, con una estela funeraria. Os he dicho que gracias a que se hizo, Platón fundó el Museo Arqueológico, hizo un catálogo de varias piezas que tenía, y gracias a este catálogo se conocen la finalidad de estas piezas. Bueno, deciros que tras visitar ya todo esto, con Platón y Sorolla se dirigen un poco ya en plan de relax al paseo, que era donde se desarrollaba la vida cotidiana de la sociedad española, o sea, de la sociedad oropesana, y dar una vuelta por el paseo. Sorolla se vuelve otra vez a quedar del lado de la Sierra de Gredos, y como la dice a su esposa en la carta que la dirige el día 26 de marzo, el panorama de la inmensa Sierra de Gredos, elevándose limpia y sobre este inmenso valle, lleno de olivos, de alcornoques, es imponente, a determinadas horas de una belleza incomparable, dice Sorolla de la Sierra de Gredos. No me extraña, viendo el verde ahora mismo que tenemos alfombra con el blanco de nieve y el azul del cielo, yo creo que quedaría maravillado. Tenemos un espectáculo que no nos merecemos, la verdad, pero le tenemos ahí y ni le miramos. ¿Vale? Bueno, como he dicho, Sorolla será un recorrido por el paseo, que era, como se suma, el lugar tradicional de la gente, como sigue siendo en la actualidad, ¿no? Mientras están en el paseo, Platón le habla de las costumbres y tradiciones festivas de este pueblo. Les dice que aquí en Oropesa se celebra una feria, que la creación de esta feria de ganado se remonta al 27 de noviembre de 1815, cuando las arcas municipales estaban en números rojos y el ayuntamiento, tras la guerra de la independencia, tuvo que vender parte de su patrimonio, y el alcalde de entonces, don Andrés Montoro, solicita al rey la creación de una feria. Fernando VI concede a la villa de Oropesa su real facultad para que perpetuamente pueda celebrar una feria anual de toda clase de ganado los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de cada año. Se habilita el lugar del ferial, donde concurren ganaderos de toda la comarca. Posteriormente, el 10 de marzo de 1900, siendo alcalde don Juan Manuel Alía, impulsó la creación con carácter regional de una feria para toda clase de ganado durante los días 3 y 4 de abril, pasando la de diciembre a ser eminentemente porcina. Muchos de vosotros acordáis de
pasar todavía el ganado por aquí, camino del ferial, camino por el camino de la Gartera, etcétera, etcétera, ¿no? Durante esta época se amplía el calendario de ferias y además de las de diciembre y abril que os he comentado, en el año 1907 se crea el mercado mensual para toda clase de ganado y productos de agricultura, el cual se celebrará el día 12 de cada mes. Aquí veis en la plaza lo que era este mercadillo que sigue siendo tradicional aquí en Oropesa. En cuanto a las fiestas patronales, se hacen en honor de la Virgen de Peñita y se celebran los días 14 y 15 de septiembre durante esta fecha, durante estos años. Estos días se contrata en la elaboración del programa de fiestas. Algo muy importante que había era contratar a un predicador de altura, es decir, a alguien que hubiese dado un buen sermón. Eso era muy primordial en la época. Se compran 2 novillos bravos de 4 años y se contrata a un novillero de cartel, también era lo más característico. El ayuntamiento invierte en la función de pólvora en la noche del 14 y se contrata un cinematógrafo para las 2 noches, adquiriendo también globos gratuitos para la tarde del día 15 y además de la cugaña y otras diversiones como era el campeonato de lanzamiento de barra castellana en el paseo, como dicen que tradicionalmente se viene celebrando. Esto era un poco más o menos de lo que se convertían las fiestas en aquella época, muy rico también, no estaba mal, para un pueblo que prácticamente, bueno, tenía en esta época precisamente, había bastante crisis, la verdad que había una crisis muy importante, sobre todo motivada por el inicio de la guerra y cosas de esas, pero hay que tener en cuenta lo que nos preguntamos, de dónde sacar el ayuntamiento tanto dinero para comprar el palacio, para hacer fiestas, para hacer los proyectos que estamos hablando. Pues entre otras cosas el dinero viene de la venta de los montes comunales que tenía Oropesa, es decir, de los montes del Cristo, de Alcornocal, Pimentellas, etcétera, etcétera, con las desamortizaciones que hubo en el año 1857 y posteriores. Entonces el ayuntamiento de la venta de esos montes recibe un dinero, a veces tarde, porque lo pagábamos mal, pero del importe de ese dinero parte iba para la deuda pública, en el cual todavía hay en el ayuntamiento de Oropesa la deuda pública de la venta de los montes, todavía se cobra unos intereses, y otra parte iba para engrosar el presupuesto municipal. Entonces de ahí que el ayuntamiento contase con algo de dinero, y con lo cual en Oropesa, por ejemplo, pues, todas las crisis que se habían producido en cualquier pueblo de España, en Oropesa se llevaba con más tranquilidad, a pesar de la crisis. Bueno, como he dicho, las fiestas eran el 14 y el 15 de septiembre y las de Beato seguían siendo el 18 y el 19, o sea, con lo cual las fiestas prácticamente eran todas seguidas. Luego ya, en el año 23 aproximadamente, hay un real decreto, una bula papal, en el cual dice que todas las fiestas de la Virgen María se tienen que celebrar el día 8 de septiembre, por eso todas las fiestas coinciden el 8 de septiembre, todas las vírgenes son el 8 de septiembre. Esto es hasta el año 23 que ya cambió la fecha. ¿Vale? Bueno, y mientras tanto, en la capital del reino, en Madrid, ¿a qué se dedicaban? Pues durante este año se dedicaban a la aeroestación. Un momentito, que voy a esperar. ¿Y qué era la aeroestación? Pues era el deporte de los más agradables, como dicen las crónicas de la época, que tiene como único peligro la toma de tierra, es decir, el vuelo en globo. Y hacen un viaje de Oropesa a Madrid que dura 5 horas. Pero claro, no está mal, o sea, de Oropesa a Madrid duró 5 horas, El peor era el aterrizaje, y aquí el avión, el globo, en lugar de aterrizar donde tuvo que aterrizar en el pueblo, pues aterrizó en el Pozuelo, en los finales del Pozuelo. Y aquí que no el globo, bueno, que gracias a los, como dicen las crónicas de la época, gracias a los agricultores que había por aquí, pues pudieron recogerle pues a eso se dedicaban en la capital del reino. También es curioso que dice las crónicas de esta época, que cuando pasaban por una población, tenían un tubo que tiraban con un dinero para que mandasen un telegrama, que iban bien y cosas de estas. En Talavera lo hicieron, pero el telegrama no llegó, porque alguien se me quedó con el dinero. Bueno, la pregunta es, ¿por qué viene solo ya a esta tierra?
es lo que no. Bueno, pues todo comienza en París en noviembre de 1911, cuando H. Milton Huntington, hijo único de uno de los hombres más ricos de América y apasionado por todo lo hispano, le encarga a Sorolla para la biblioteca de la Hispanic Society of America en Nueva York 14 murales que decorarían la sala de la institución, que se conocen como Visión de España, con una dimensión total para cubrir 70 metros de largo por 3,5 de alto. En dichos murales quedó inmortalizada las costumbres, tradiciones, monumentos y paisajes de una España profunda que empezaba a despertar. Sorolla, esta es la imagen que veis de Oropesa desde el camino de la Gantera, como veis, casitas bajas, una villa monumental 100%, muy bien conservada, etcétera, etcétera. Dicho trabajo supuso para Sorolla 8 años de su vida, dedicando todo el año 1912 a recorrer España en busca de motivos pictóricos, con un reuma que combatía con agua salada y salicilato, es decir, aspirina. Por dicho encargo cobró $250.000 y el primer destino de esta aventura fue, sin duda, la Gantera. Al contactar Platón con Sorolla en el Hotel Castilla de Toledo y le habla de este pueblo castellano, de un tipismo tan interesante y que conserva con tanta fuerza el espíritu legendario de los tiempos pasados. Y aquí decide tentar fortuna, dice Sorolla, viniendo a la Gantera un 22 de marzo de 1912. Los tipos de Sorolla o la novia de Sorolla es uno de los 3 lienzos que Sorolla dibuja y que Ruiz de Luna también inmortalizó con su cámara de fotos. De izquierda a derecha, aquí veis otro cuadro, de izquierda a derecha vemos a Petra Igual de Soria, luego está la novia Tomasa Lía Lozano, de 18 años, detrás el novio Juan Manuel Moreno Igual de Soria, delante la jamayera María Vicenta Fernández Amor y como maestro de ceremonia el látere de Platón en la Gantera don Ramón Moreno Igual de Soria. Sorolla dedica jornadas durísimas en la elaboración de estos bocetos, llegando a escribir en sus cartas: he trabajado brutalmente hoy y con este llevo 3 de durísima lucha, pero espero poder terminar el viernes o el sábado. O aquello que dice: ayer estaba casi muerto de cansancio. Un estudio del que posteriormente extraería las figuras y que finalmente conformarán el panel bautizado como la fiesta del pan. Este es el panel que dedica Sorolla, como he dicho, dedica 14 paneles, o sea, dibuja 14 paneles para la Society, y este panel que dedica a Castilla es el más grande de todos, tiene 14 metros de largo, imaginaros, por casi 3 metros de alto, el panel este. Y aquí veis las figuras de los tipos de la Gantera, el alcalde de la Gantera, la novia, y veis aquí la mayera y la madre, y el novio de esto fue una ilustración, es lo que Sorolla buscaba. Luego, posteriormente, se hacen los cuadros estos que he dicho, estos 3 cuadros que se pintan especialmente, que conservan. ¿Vale? Ante tanta amabilidad y por los inconvenientes que durante el tiempo que Sorolla pasó en casa de Platón, quiso recompensarle con lo mejor que él sabía hacer, pintándole un cuadro que conservó en el salón de su casa durante toda su vida. Su muerte, es decir, su casa, entre otras cosas, sirvió como centro cultural de esta población, porque todos los personajes que venían aquí a Oropesa pasaban por casa de Platón. Por aquí pasó el embajador de Inglaterra en el año 1914, por aquí pasó Roberto Leguirier, que fue embajador argentino en España en el 1920, pasaron gran infinidad de escritores, de artistas, sobre todo para conocer su obra y sobre todo su casa, que era un poco el centro de la reunión de toda esta sociedad, ¿no? Aquí veis a Platón, con su hija Elena, un grupo de gente en su casa. Aquí veis a Platón también con Adela en el patio de su casa, y su muerte nos llega en 1929, un 14 de junio, que, como diría el rotativo ABC
y todos los periódicos de aquella época, ha causado sentimiento en la capital y en toda la provincia, donde contaba generales simpatía. Y esto es un poquito, no he querido cansar un poco, sé que me largo mucho con estas cosas, pero ha sido un poco, como si dijésemos, pinceladas de lo que es la historia, porque cada capítulo que he hablado merece pues, una conferencia, pero he querido un poco resumir lo que supuso para Oropesa la llegada tanto de Sorolla como de Platón en esta villa. Platón es sin duda alguna el impulsor, el promotor, el que difunde y el que promueve, el que fomenta. No hay calificativos para él, tanto la cerámica de la Galtera como los bordados, o sea, la cerámica de la Vera como los bordados de la Galtera, y es el que, el que impulsa económicamente no solamente a Oropesa en general, o sea, a Oropesa en particular y a toda la campaña en general, porque con lo que Platón hace es fomentar la industria del bordado. Muchísima gente vivió y sigue viviendo de esta industria, que sin la figura de Platón esto no existiría, y sin la figura de Platón la cerámica de Talavera hoy día pues prácticamente casi tampoco hubiese existido, porque gracias a él y la sociedad que fundó, la cerámica de Talavera sigue viva hoy día. Muchas gracias.